Imagina el dolor de ver a un ser querido languidecer, la enfermedad implacable robando la vitalidad cada día. Lázaro, de Betania, hermano de María y Marta, era amado por Jesús, pero yacía gravemente enfermo. Una urgencia creciente se cernía sobre la pequeña casa. Las hermanas, desesperadas, envían un mensaje a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Una súplica cargada de fe y expectativa, creyendo que la mera presencia del Maestro podría revertir el curso inexorable de la muerte. La respuesta de Jesús, enigmática y profunda, causa perplejidad. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Un misterio que desafiaba la lógica del dolor y del sufrimiento, una escasez de comprensión sobre los propósitos divinos. Pero, a pesar de amar profundamente a esa familia, Jesús permanece en el lugar donde estaba 2 días más. Una demora angustiante, un silencio que parecía cruel, mientras la vida de Lázaro se desvanecía sin socorro. ¿Por qué esa aparente indiferencia ante el dolor? Finalmente, él dice a los discípulos: vamos otra vez a Judea. El miedo se apodera de ellos, pues Judea era un lugar peligroso, donde los judíos intentaron apedrearlo recientemente. Una urgencia de evitar el peligro, un instinto de autopreservación, que chocaba con el propósito inquebrantable del Maestro. Los discípulos lo advierten: Rabí, ahora procuraban apedrearte los judíos, y otra vez vas allá. La lógica humana versus la divina, la prudencia contra la misión. Pero Jesús tenía un plan mayor. ¿No tiene el día 12 horas? Si alguno anda de día, no tropieza. La autoridad del tiempo, la convicción de que su hora aún no había llegado. Entonces, él revela una verdad velada: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, aún aferrados a la visión terrenal, piensan que él hablaba del sueño natural, del descanso merecido. La escasez de entendimiento espiritual era evidente. Jesús entonces les dice claramente, sin metáforas: Lázaro ha muerto. La palabra definitiva, el fin de la esperanza, la dura realidad de la muerte, que anula todos los planes, que roba la alegría y deja solo la desolación. El miedo a la pérdida se instalaba en sus corazones. Y me gozo por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Una afirmación impactante, casi insensible, pero que apuntaba a un propósito mayor. Un milagro que exigiría una fe inquebrantable, una urgencia de presenciar la gloria de Dios. Tomás, con su conocida melancolía, dice a los otros: vamos también nosotros, para que muramos con él. Un gesto de lealtad desesperada, pero aún teñido de pesimismo. La escasez de una fe robusta, que viera más allá de la muerte, que pudiera contemplar la promesa de resurrección. Jesús llega a Betania y encuentra a Lázaro ya sepultado. 4 días habían transcurrido desde su muerte. La tradición judía indicaba que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días. Al cuarto, partía. No había más esperanza natural. La putrefacción era real. Marta, la pragmática, oye que Jesús se acercaba, corre a su encuentro, con el corazón roto, pero con un resquicio de fe. Su dolor se mezcla con la frustración y un sutil reproche. La urgencia de preguntar, de entender el porqué de la demora, un miedo de que la oportunidad se desvaneciera para siempre. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El dolor de él sí, el lamento de lo que pudo haber sido, resonando en sus palabras. Una fe limitada al presente, incapaz de ver más allá de la sepultura, más allá de ese momento. Una escasez de visión sobre el poder de Jesús. Jesús responde con una promesa que redefine todo: tu hermano resucitará. Una declaración que va más allá de la lógica humana, más allá de las convenciones de la muerte. La autoridad sobre la vida se manifestaba en su voz, una esperanza que se encendía en medio de la oscuridad. Marta, sin embargo, ancla su fe en la esperanza futura: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Una fe doctrinal, teórica, pero que no alcanzaba el ahora. La escasez de una fe viva, que pudiera creer en lo imposible, en el milagro que estaba a punto de estallar ante sus ojos. Entonces Jesús hace la declaración más audaz de toda la Escritura:
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una autoridad que desafía la propia muerte, la fuerza más temida. Él no es solo el camino a la resurrección, sino la resurrección. La vida eterna estaba condensada en aquellas palabras poderosas. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta penetrante, que exigía una respuesta, una decisión inmediata, un salto de fe, el miedo a creer, el miedo a dudar, la urgencia de la elección, la escasez de una fe audaz que pudiera abrazar tal verdad. Marta, con un suspiro de fe renovada y un grito del alma, responde: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una confesión que trascendía su dolor, su duda, una autoridad espiritual que se sobreponía al sufrimiento. Marta, entonces, regresa y llama a María, su hermana, discretamente: el Maestro está aquí y te llama. Un susurro de esperanza, una urgencia de no perder el momento crucial. María, apresuradamente, se levanta y va a su encuentro, abandonando el luto para buscar la presencia del Salvador. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al verla levantarse apresuradamente, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Una multitud siguiendo el dolor, sin saber que estaba a punto de presenciar la gloria, la escasez de su propia visión. María, al llegar a donde estaba Jesús, cae a sus pies, llorando: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras de Marta, el mismo dolor, el mismo lamento, la escasez de consuelo humano ante la magnitud de la pérdida, la urgencia de un toque divino que pudiera restaurarlo todo. Jesús, al verla llorar y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se conmovió profundamente en espíritu, no un llanto de debilidad, sino de profunda empatía, de compasión por el dolor humano, por la muerte, por el pecado, una autoridad que se revela en la vulnerabilidad. Él pregunta, con la voz entrecortada: ¿dónde le pusisteis? No por ignorancia, sino para llevarlos al lugar de la confrontación, al epicentro del dolor, donde la gloria de Dios se manifestaría, la urgencia de ir al encuentro de la realidad más dura, el miedo a lo que estaba por venir, pero la esperanza de lo imposible. Y Jesús lloró, la frase más corta de la Biblia, pero la más poderosa, no por Lázaro, sino por la humanidad, por el dolor del pecado, por la incredulidad, por la muerte que asolaba a todos. Su autoridad y divinidad se encontraban con su humanidad, en una escasez de palabras, pero una abundancia de sentimiento. Los judíos, al verlo llorar, comentaban: mirad cuánto le amaba. Algunos, sin embargo, con escepticismo y malicia, preguntaban: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que éste no muriera? La escasez de fe en su autoridad, la ignorancia de su propósito más elevado, la urgencia del juicio. Jesús, nuevamente profundamente conmovido, llega al sepulcro. Era una gruta, y una piedra sellaba la entrada, el sello de la muerte, la finalidad irremediable, la barrera infranqueable, que separaba a los vivos de los muertos, la esperanza de la desolación, el miedo a lo que estaba por venir, pero la fe en lo que él haría. Quitad la piedra, ordena Jesús, con autoridad. Marta, la práctica, objeta: Señor, ya hiede, pues lleva 4 días. La realidad de la descomposición, la prueba innegable de la muerte, que desafiaba cualquier milagro, la escasez de esperanza humana ante el olor de la muerte. Jesús, entonces, le recuerda su promesa: ¿no te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Una invitación a la fe, a la superación de la lógica y la razón, la urgencia de creer, de confiar en su palabra, para presenciar la manifestación de un poder inimaginable. Quitaron, entonces, la piedra, el silencio expectante, la tensión en el aire, el olor a muerte persistiendo. Jesús, alzando los ojos al cielo, ora en voz alta: Padre, gracias te doy porque me has oído. Una oración que demostraba unidad, autoridad y propósito divino. Yo sabía que siempre me oyes, mas lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Una oración didáctica, para validar su autoridad ante los incrédulos.
La escasez de fe necesitaba una prueba innegable, y, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Una orden poderosa, una voz que atravesó las barreras de la muerte, la autoridad sobre el reino de los muertos, sobre la propia existencia, un mandato que hizo que el alma de Lázaro regresara a su cuerpo, una urgencia de vida que desafiaba toda la naturaleza, y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, el shock, el asombro, la prueba visual de un milagro sin precedentes. Jesús ordena: desatadle, y dejadle ir, la autoridad de liberar, de deshacer las ataduras de la muerte. Muchos de los judíos que habían venido a María, y que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho, la elección, la división, la urgencia de decidir de qué lado estar, la escasez de fe en algunos, la abundancia en otros, pero la verdad de su autoridad era innegable para todos.